Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Los hutíes de Yemen han vuelto a atacar, esta vez a un tanquero que llevaba el flamable combustible utilizado para aviones de procedencia del país de la India mientras cruzaba por el estrecho de Bab al-Mandeb, entre el Golfo de Adén y el Mar Negro. Según la información, los misiles cayeron cerca de este tanquero de nombre Armored Encounter. En informaciones que todavía están confusas, aparentemente el barco petrolero tenía personal armado a bordo. El tanquero con combustible para aviones iba rumbo al puerto de Rotterdam, en Holanda, y después continuaba su viaje hasta Suecia. También se reportó de otro incidente donde no mencionan el nombre del navío, que tuvo como escenario el mar a las afueras del país de Omán, donde lanchas con metralletas y personal en uniforme gris intentaron abordar un barco que fue exitoso en irse a la fuga. En estos dos incidentes no se reportó que la tripulación haya sufrido daños, o sea, que no hay ni muertos ni heridos. Esta es otra escalada más al incidente que ocurrió el lunes, donde ya no hay duda de que los hutíes han expandido sus ataques, donde ahora, en cualquier momento, pueden atacar cualquier barco que esté pasando por el Golfo de Adén y en el Mar Rojo. El buque de guerra USS Manson de los Estados Unidos pudo derribar drones o misiles que han sido lanzados por los hutíes desde Yemen en dirección a su barco de guerra y también en dirección hacia Israel. Otro dato adicional que se dio a conocer durante el día de ayer es que el 10% del petróleo del planeta transita por el Mar Rojo. Esto no incluye los productos petroquímicos como combustibles ya refinados y diferentes aceites. Otro dato que debemos conocer es que el estrecho de mar que pasa entre el Mar Rojo hacia el Golfo de Adén mide solamente 18 millas de ancho, facilitando en ese estrecho los ataques por parte de los hutíes desde Yemen. El problema del tránsito a través del Mar Rojo, que llega al Canal de Suez, no es el único problema marítimo que se está suscitando en estos momentos, ya que la situación del Canal de Panamá continúa deteriorándose, donde se ha incrementado la cantidad de barcos a los cuales se le ha denegado la entrada o el paso por el Canal de Panamá, debido a los niveles del lago Gatún que se está secando, donde este lago es el que hace posible el funcionamiento de dicho canal. Así que la extrema sequía continúa. La cantidad de barcos que cruzaba el Canal de Panamá mensualmente era como de 1.150 buques, que bajó a 1.000 barcos en octubre de este año. Y durante el mes de noviembre que acaba de terminar, debido a la terrible sequía, bajó a 783 barcos. Y la situación continúa empeorando. Así que si hacemos una matemática sencilla, más de 150 barcos han tenido que utilizar vías alternas, que son llegar a puertos en el oeste de los Estados Unidos o viajar hacia el oeste para cruzar el Canal de Suez o viajar por el sur de Sudamérica para entregar su mercancía. Recordemos que ya barcos, debido al conflicto con los hutíes, han optado de viajar por el sur de África para llegar a su destino. Esto nos afecta a todos nosotros, ya que los productos naturalmente suben de precio en función al costo adicional que surge de tener que navegar por la costa sur de Sudamérica y de África para llegar al destino final, donde son más días de navegación y más consumo de combustible. Y si la mercancía no llega a tiempo, naturalmente se produce una escasez y esa escasez crea una inflación inmediata.
Como ya deben estar enterados, las Naciones Unidas durante el día de ayer votaron a favor de un cese al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza, donde 3/4 partes de los 193 miembros en la Asamblea General votaron a favor de esa resolución. Estados Unidos y otros 8 países votaron en contra de esta resolución y 23 países se abstuvieron de votar. Pero recuerden lo siguiente, algo similar pasó con Ucrania y el presidente Putin se lo pasó por donde no le da el sol. Y el historial de Israel es que le importa un pepino angolo las resoluciones de la ONU. Recordemos que en la ONU muchos países respaldan las resoluciones que se hacen en contra de otros países, pero rechazan obedecer las resoluciones que se aprueban en contra de su país. Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, los combatientes de Hamas le hicieron una emboscada a un grupo de soldados de Israel, donde 2 comandantes de Israel y otros 7 soldados fallecieron. Algunos de los soldados de Israel que fallecieron perdieron la vida tratando de salvar a sus compañeros, donde no solo hubo intercambio de disparos, sino también los combatientes de Hamas utilizaron armamento explosivo para causar las muertes de los soldados de Israel. Este incidente sirvió para contradecir el reclamo de las Fuerzas Armadas de Israel de que tenían ya completo control del norte de Gaza. Tenemos que mencionar que una encuesta entre los palestinos dio como resultado que el apoyo a favor de Hamas se ha desbordado y la simpatía contra el presidente Abbas ha colapsado. Se dice que el 90% de los palestinos en estos momentos está apoyando las gestiones de Hamas. En otros temas, en el Congreso de los Estados Unidos durante el día de ayer se aprobó con una votación de 221 a 212 el comienzo del proceso de destitución contra el presidente Biden por crímenes y faltas graves, aunque se desconoce o no están bien definidos cuáles son esos crímenes y faltas graves. Por ende, se piensa de que este proceso es puramente una acusación política. Las alegadas evidencias que tiene la Cámara de Representantes ahora se tienen que presentar en el Senado y el Senado tiene que evaluar si va a proceder con el proceso de destitución o de juicio político en contra del presidente Biden. Recordemos que McCarthy, expresidente del Congreso, no impulsó un proceso de destitución porque consideraba de que la evidencia era muy débil y que había que esperar a tener evidencia más contundente, más sólida, cuando estamos hablando de sacar de Casa Blanca al presidente. En el Senado, la decisión ya no es por una mayoría simple. O sea, por ejemplo, ya no se requiere el 51% de los votos, como en la Cámara de Representantes. En el Senado, 2/3 partes deben aprobar la destitución. Si el Senado desestima las acusaciones de la Cámara de Representantes, eso sería un duro golpe para su nuevo presidente, el ultraderechista republicano Mike Johnson. Este proceso de destitución contra el presidente Biden naturalmente son malas noticias para el presidente de Ucrania, Zelensky, ya que horas antes había fracasado en convencer a los republicanos de aprobar ayudas para Ucrania. Mientras Zelensky desesperadamente busca apoyo del exterior para enfrentarse a Rusia durante este invierno, Moscú bombardeó la capital de Ucrania. 47 adultos fueron heridos y 6 niños también por un misil balístico ruso que cayó en un área residencial. Esto ocurre un día después de un ataque masivo por hackers a Ucrania que afectó la infraestructura informática de una de las compañías más importantes del país, llamada Kyivstar.
que tuvo que cerrar sus operaciones para detener el ataque de estos hackers de Rusia. Como indiqué, estos ataques ocurren mientras Zelensky está fuera del país, donde en estos momentos se encuentra en Oslo, en una reunión donde van a participar los líderes de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Otro dolor de cabeza para Zelensky y las Fuerzas Armadas de Ucrania es que los rusos han localizado una nueva base para lanzar los drones kamikaze Shahed de Irán desde una localización en Crimea que les permite de una forma más eficiente atacar los puertos de Odessa en el Mar Negro y en el río Danubio. Y durante el día de hoy se reportó que la Fuerza Aérea de Alemania tuvo que enviar aviones de combate sobre los cielos de Rumanía debido a que un grupo de drones kamikaze Shahed pasó por encima del espacio aéreo de Rumanía, que pertenece a la OTAN, en su rumbo a blancos en la zona del río Danubio. Aparentemente las defensas de Ucrania pudieron derribar 41 de los 42 drones lanzados por Rusia, y los aviones de Alemania, representando a la OTAN, no tuvieron que utilizar sus armamentos. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó con las baterías antiaéreas que alegadamente Rumanía había localizado en su ribera del río Danubio? ¿Y qué pasó con la Fuerza Aérea de Rumanía? En el día de ayer, según los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, Rusia ha perdido el 87% de las tropas que utilizó en la invasión de Ucrania en febrero del año 2022. O sea, otra manera de interpretar esta información es que si Rusia envió a invadir a Ucrania a 100,000 soldados en febrero del año 2022, de estos 100,000 soldados, 87,000 están fuera de combate, ya sea que hayan muerto o que estén heridos. Por otro lado, durante el día de hoy Putin le dijo a Ucrania dos cosas. Número 1, que Rusia va a continuar la guerra hasta cumplir completamente con sus metas. Y número 2, que Ucrania debe aceptar la paz bajo todos los términos impuestos por Moscú. Que como ustedes saben, dichos términos incluyen la remoción del gobierno de Zelensky para imponer un gobierno pro-Rusia, que eventualmente le facilita a Putin y a Moscú, teniendo un gobernante prorruso en Ucrania, anexar toda Ucrania. Hoy es la reunión entre Venezuela y Guyana en la isla de San Vincent, donde yo estoy seguro que Nicolás Maduro va a entrar a esa reunión con la misma prepotencia que el presidente Putin en Ucrania, indicando que todo tiene que ser bajo los términos impuestos por Venezuela, porque Venezuela es el verdadero dueño del Esequibo. En este mundo que aparentemente no quiere paz, el gobierno de China y de Rusia enviaron 6 aviones militares a sobrevolar la zona de defensa aérea de Corea del Sur, en el este de ese país, donde Corea del Sur tuvo que desplegar sus aviones interceptores, donde según los artículos que hablan de este incidente, los aviones intrusos de China y de Rusia salieron de la zona tan pronto despegaron los aviones de Corea del Sur. Sin dar explicaciones, que no fuese que están arrestando a 3 terroristas. 2 personas fueron arrestadas en Dinamarca y una en Holanda, con acusaciones que se preparaban a efectuar un operativo terrorista en un lugar que no se reveló a la prensa. De lo poco que se ha dicho, se indicó que estas personas serán procesadas como terroristas y que tenían conexiones con el exterior. Estos arrestos ocurren después del desalojo de una estación de tren donde alegadamente no pudieron encontrar ningún artefacto relacionado a un acto terrorista. En Dinamarca durante esta semana, para evitar confrontamientos, se pasó una ley que prohíbe la quema de libros sagrados, debido a los actos
que se han suscitado de personas de extrema derecha quemando el Corán en actos públicos. La ley solo aplica para actos públicos y no prohíbe la quema de libros sagrados en lugares privados. En otras noticias, la cumbre climática de las Naciones Unidas finalizó con las naciones que asistieron comprometiéndose a hacer una transición para abandonar los combustibles fósiles. Hay que hacer una aclaración de que lo acordado es disminuir el consumo de petróleo, pero no eliminar el petróleo ni otros combustibles fósiles. Y por ende, activistas del clima criticaron el texto débil y lleno de lagunas del acuerdo hecho en la cumbre climática COP28, porque esas lagunas y el vocabulario utilizado permite que países ricos puedan eludir su responsabilidad. Así que los magnates de los combustibles fósiles deben estar muy contentos. Y por ende, esas noticias que están saliendo en diferentes medios periodísticos diciendo que el acuerdo climático del COP28 es un acuerdo sin precedentes para alejarse de los combustibles fósiles, son pamplinas para los ambientalistas. Yo me atrevería a decir que el presidente del COP28, el sultán Al-Jaber, fue exitoso como magnate y director ejecutivo de la compañía de petróleo y gas natural de los Emiratos Árabes en manipular a su favor esta cumbre. En Pakistán, los ataques suicidas no tienen freno, no se detienen, donde en el día de ayer un suicida se voló en 1000 pedazos con un vehículo lleno de explosivos en la entrada principal de una estación de policía al noreste de Pakistán, matando a 23 policías e hiriendo otras 32 personas. El ataque por estos terroristas no concluyó con el bombazo, sino que otros 6 terroristas abrieron fuego contra la estación de policía y continuaron disparando hasta que pudieron ser abatidos por los policías que no fallecieron durante la explosión. Esto se une a otro enfrentamiento donde las fuerzas de seguridad de Pakistán le quitaron la vida a 27 insurgentes en la misma región de Pakistán. Voy a poner el nombre en la pantalla del lugar de estos eventos, porque para mí es prácticamente imposible pronunciar este nombre adecuadamente. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga progresando. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.